Dios te bendiga de una manera muy poderosa. Estoy muy agradecida de Dios de poder compartir con ustedes. Estamos acá desde México, donde estuvimos ministrando la palabra del Señor y la mano de Dios estuvo moviendo de una manera muy especial, libertando, salvando. Estuvimos aquí en Casa de Avivamiento, Paz y Poder, Cunduacán, México, en la Casa de Avivamiento Midpan, que dirige la pastora Mili. Estamos muy agradecidos del Señor y estaré tratando con ustedes el tema la madurez espiritual. Es maravilloso cuando podemos madurar en el Señor y vamos a ver de qué se trata. En Hebreos 5:14 dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La palabra madurez es cuando un ser humano es capaz de decidir con razón suficiente lo que debe hacer o lo que no debe hacer. Tiene una voluntad fuerte para llevar a cabo su decisión de ser firme o ser fiel. Madurez espiritual es dejar atrás la mente de niño. Cuando el creyente ya no actúa, ni piensa, ni habla como niño, está entrando en lo que es la madurez espiritual. Hay comportamientos, necesidades y caprichos que son propios de los niños espirituales. Ejemplo, cuando un creyente necesita supervisión para ser fiel, porque si no lo están mirando, comienza a hacer las cosas de manera incorrecta, está demostrando que es un niño. Porque solo los niños físicamente, los bebés, cuando los padres no lo están supervisando, hacen desastres. Pero el creyente maduro, sin supervisión, aún puede estar lejos de sus padres, lejos de su familia, lejos de sus pastores, como en el caso de Daniel y Sadrach, Mesach y Abednego. Eran jóvenes, estaban llevados cautivos, lejos de su tierra, lejos de supervisión, y sin embargo eran fieles a Dios y a sus principios, a pesar de que nadie los estaba monitoreando. Eso es ser un creyente maduro. El creyente maduro no necesita que lo estén haciendo orar, que lo estén obligando a ayunar, porque él sabe lo que tiene que hacer y tiene la voluntad fuerte para controlar sus emociones en un momento dado, para hacer lo que tiene que hacer conforme a la voluntad de Dios, sin que lo estén monitoreando. El creyente maduro sabe lo que tiene que hacer y lo hace. Oiga esto, la madurez espiritual no se mide por los dones espirituales. Hay muchas personas que podemos tener dones espirituales, pero la madurez y los dones son cosas diferentes. Hay personas con dones muy tremendos, pero no son maduros. De hecho, Dios podría usar los dones que la persona tiene, y si la persona no se maneja con madurez espiritual, podría estropear el trabajo que Dios ya ha hecho a través de él por su propia inmadurez. La madurez espiritual se mide por el crecimiento del creyente, por la fortaleza que tiene para aplicar los principios de la palabra de Dios a su propia vida, por el fruto del Espíritu en la vida de un creyente. Un creyente maduro ya tiene el fruto del Espíritu en acción en su propia vida. Ejercita la paz, la paciencia, la fe, el amor, el fruto del Espíritu manifestado en él cuando un creyente ya es maduro. Santiago 1 del 22 al 25 dice que el inmaduro es niño, porque es un oidor olvidadizo. Un creyente inmaduro no puede tener desarrollados los sentidos espirituales. Un creyente inmaduro no tiene los sentidos espirituales totalmente desarrollados. ¿Por qué no puede tenerlos desarrollados? Y si los tiene desarrollados es un peligro, porque un creyente inmaduro, supongamos que tenga la visión espiritual desarrollada, no porque en sí el Espíritu lo desarrolló en ellos cuando llegó al Señor, sino porque ya la trajeron desarrollada. Porque se da el caso de personas que vienen del mundo, que su visión espiritual es totalmente abierta, sus oídos espirituales
espirituales están abiertos y su percepción y su discernimiento está totalmente desarrollado porque ya lo traían desde allá. Cuando son inmaduros es un peligro porque ese creyente no sabe manejar cuando está frente a otro creyente y Dios le muestra la vida completa del otro creyente. Si el creyente es maduro, sabe restaurar, levantar y guiar a ese otro creyente, pero si es inmaduro, va a denunciar, a publicar todo lo que está viendo y escuchando, que no se le está mostrando para que lo publique, pero como es inmaduro, es como el niño que va y entró al cuarto y vio a su papá o a su mamá desnudo y sale corriendo para la sala gritando, papi y mami están desnudos, porque es inmaduro. El creyente maduro sabe manejar las situaciones de conflicto. El creyente maduro sabe manejar las profecías que recibe para saber si es el tiempo de publicar, si es el momento de exponer en público o si es el momento de llamar en privado. Sabe cuándo es el momento de restaurar y cuándo es el momento de que hay que reunir a la persona, porque ya es maduro y sabe cómo manejar lo que está viendo y lo que está escuchando. Es por eso la importancia de la madurez en el creyente. Un creyente, cuando llega al Señor, debe trabajar en su madurez. Señor, ayúdame a madurar. Yo quiero que lo que has puesto en mí permanezca. Es tan tremenda la madurez que una persona puede tener dones y puede buscar a Dios y comenzar a buscar a Dios y desarrollar los sentidos espirituales a niveles muy altos. Pero si el creyente no es maduro, aún Dios quiera levantarlo, Él va a provocar que las puertas se le cierren. Dios abre una puerta y Él la cierra. Dios abre una y Él la cierra. ¿Por qué la cierra? Por su inmadurez. Por la falta de carácter, por la falta de dominio propio. Cuando viene a ver, Dios hizo un milagro a través de él. Dios abrió una puerta para ir a una nación, se portó mal allí, insultó a los pastores, agredió a todo mundo, destruyó todo a su paso. En vez de la iglesia quedar restaurada y levantada, quedó dividida y destruida. Entonces, ese creyente inmaduro, aún teniendo en sus manos algo que Dios le entregó, comenzó a dañar. En Dominicana decimos, dañó con los pies lo que hizo con las manos. Entonces, la madurez es demasiado importante. Un creyente maduro, si Dios le muestra el pecado, corrige con espíritu de mansedumbre y restaura. En Gálatas 6 del 1 al 9 dice, vosotros que sois espirituales, si sorprendéis a algún hermano en alguna falta, llamadle y restaurarle con espíritu de mansedumbre. Ahora, el creyente inmaduro no llama y no restaura con espíritu de mansedumbre. El creyente inmaduro divulga, propaga y el último que se entera es aquel a quien él vio. Aquí la Biblia dice que lo vio, si lo sorprendió con las manos en la masa. Hay personas, un creyente inmaduro tiene un sueño y se soñó que tú estabas acostado con la mujer del vecino y ya él va a publicar eso porque él cree que eso es una verdad. Sin embargo, el creyente maduro sabe que no se propagan sueños sin antes haber sido confirmada la veracidad del sueño y de lo que viste. Tenías que haberlo encontrado, tenías que haberlo visto, tenías que haberlo palpado y tenías que haber testigos. Entonces, esto es muy importante que lo entendamos porque, señores, la gente sueña de todo. Todo puede llegarte cualquier cosa a la cabeza, cualquier cosa. Ahora, nunca, y esto hablo con los hermanos en la iglesia que a veces me dicen, pastora, yo me soñé, digo, no se disciplina a gente por un sueño. Se necesita evidencia, se necesita convicción y se necesitan testigos. Ahora, si Dios habla y dice esta persona está en pecado, pues vamos a alejarlo un poco del altar y vamos a hacer las investigaciones necesarias hasta que la persona misma confiese su pecado, hablando con él, Dios está mostrando esto que tú dices, y luego ahí se procede, pero no se acusa a una persona por un sueño. Entonces, el creyente inmaduro divulgará y destruirá a la persona. Puede ser un ejemplo, personas que soñaron que su líder o la persona que lo dirige, lo guía, o su hermano, su primo, estaba totalmente desnudo. Ya ellos interpretan que estaba en pecado, pero Dios puede estarte mostrando que está descuidado. Puede estarte mostrando que viene un proceso en el cual él se va a quedar sin vestidura o una prueba en la cual puede caer y todavía no ha caído. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Y esto lo aprendemos en la madurez.
Oiga esto, el maduro admite consejo. El creyente maduro recibe consejo, porque la palabra de Dios dice, a más de esto sea amonestado. En la multitud de consejeros está la victoria. El consejo es como un tesoro, pero el creyente inmaduro no acepta consejos. El maduro se conduce con sabiduría y reconoce que la sabiduría viene de Dios. El creyente inmaduro cree que la sabiduría que tiene es propia de él mismo y cree que lo que hace pasa por él mismo. Le decía a alguien, nada pasa por nosotros. No importa lo que digamos y lo que hagamos. A la larga Dios evalúa nuestra conducta, pero todo lo demás lo hace Él. Quien hace los milagros es Él. Quien hace las maravillas es Él. Quien revela es Él. Hay personas que dicen, no, porque yo tengo una visión fina. Yo lo veo todo. No, tú no lo ves todo. Tú ves lo que Dios quiere mostrarte. En el momento que Dios no quiere que tú veas ni tu propia nariz, pues ni tu propia nariz vas a ver. Y esto lo dijo el profeta Eliseo en un momento cuando llegó la tsunamita, se tiró a sus pies, estaba devastada, destruida. Y él le dijo a su criado, déjala, porque ella está en aflicción y Dios no me ha mostrado el asunto, me ha encubierto el asunto. Pero hay personas que tienen un don de visión, Dios le ha mostrado un par de cosas y dicen, ay, en la iglesia de fulano alguien se paró en pecado en el altar, pero en esta iglesia no, porque aquí hay visión, aquí Dios me muestra todo. No, 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 Dios te muestra lo que Él quiere que tú veas. Cuando Él no quiere que tú veas nada, se te para no alguien en pecado en el altar, no, se te para una ballena con todo y sus hijos ahí y tú no te das cuenta. Entonces todo lo que tenemos viene de Dios. Si vemos algo es porque Dios quiere que lo veamos. Si algo pasa es porque Dios quiere hacerlo a través de nosotros y eso no lo podemos perder de vista. Ahora el creyente inmaduro cree que las cosas pasan por él, por sus bondades, por sus cualidades, por todo lo que él hace. Y con eso tenemos que tener algo de cuidado. El inmaduro se cree sabio y no admite que no lo sabe todo. Cuando alguien te hace una pregunta y tú no lo sabes, di yo no lo sé. Todos ignoramos cosas. Hay personas que a veces me llaman y me dicen, pastora, esto, y me hacen una pregunta, digo, yo no sé, yo no tengo la respuesta a eso. El creyente maduro sabe decir no sé, no puedo, no lo voy a hacer y sabe decir no, no, porque hay momentos donde tienes que decir no. Y hay cosas que gente te va a llamar y te va a decir, pregúntele a Dios esto y tú tienes que aprender a decir no cuando no quieres hacerlo, cuando no lo vas a hacer. Entonces es algo muy maravilloso. El maduro levanta al hermano, levanta al caído, hasta al enemigo lo levanta. Pero el inmaduro pisotea. El creyente inmaduro se regodea y se alardea de que, ay, yo no sé cómo este cayó en una desgracia tan grande. Hay gente que no tiene temor de Dios. Cualquiera cae. Todos estamos plantados sobre la misma tierra y nadie sueña con caer. Entonces, el creyente maduro, cuando ve a alguien que cayó al piso, se coloca en sus zapatos y teme, siente temor y dice, Señor, ayúdalo y ayúdame, porque si él cayó, cualquiera puede caer. Pero el inmaduro dice, lo que pasa es que hay gente que no tiene temor de Dios, hay gente y comienza a regodearse, a decir yo sí, el otro no, él cayó por débil y yo por fuerte estoy de pie. Eso lo hace un creyente inmaduro. El creyente maduro empuja para que los demás lleguen más lejos que él. Cuando usted tiene madurez espiritual, cuando un líder tiene madurez espiritual, cuando un hermano tiene madurez espiritual, su anhelo es que los demás busquen a Dios, que lleguen más lejos, que si usted pudo llegar a la mitad del camino, los otros lleguen al final. Pero el creyente inmaduro no quiere que nadie crezca más que él, que nadie avance más que él, que a nadie le vaya mejor que él y comienza a algunos a entrar los pies para que al otro no le vaya bien, no le voy a permitir el paso. Incluso hay personas en posiciones de liderazgo que aplastan a sus propios hijos para que no se levanten y he oído personas decir, aquí nadie puede tener alguien en una ocasión le escuché decir, estaba dirigiendo una iglesia y dijo, el día que aquí alguien tenga una revelación mayor que la mía, ese día dejo de pastorear. Y yo dije, Dios mío, qué ignorancia, porque todo padre desea que sus hijos sean mejores que ellos.
Oiga, para mí mi anhelo que mis hijos físicos, que si yo no llegué a ser una mega profesional exitosa, yo quisiera que mis hijos superaran el récord. Ojalá y llegaran a ser presidentes de la nación. Aunque yo no haya llegado, es ignorancia un padre decir que no quiere que sus hijos lleguen más allá de donde ellos han llegado. Cualquiera puede levantarse en la congregación y resucitar muertos y gloria a Dios y le cargamos la caja y le aplaudimos detrás de la multitud, porque el deseo de toda persona madura es que sus hijos, la gente que ellos formen, vayan más allá de donde usted ha llegado. Así que si eso no está en su vida, si le molesta que el de al lado crezca, si le molesta que alguien tenga una revelación mayor, si no le da gozo, dígale al Señor, trabájame porque necesito madurar, quiero madurar, porque estamos en una carrera que vamos rumbo a la eternidad y hay personas que estarán de relevo y la gloria de alguien que se cansa en el camino es que uno del equipo venga y tome la antorcha y logre llegar a la meta final. O sea que a donde tú no puedas llegar, que lleguen los tuyos. Donde Jesús no pudo llegar, llegaron sus discípulos. Y Jesucristo era tan tremendo que les dijo, mis hijos, ustedes van a hacer cosas más grandes que la que yo hice. El mismo Juan, cuando le dicen, oye Juan, al que tú bautizaste, que era un simbolismo de que era tu discípulo, porque los maestros bautizaban a sus discípulos, a las personas que le iban a seguir. Él vino detrás de ti, vino de último, y él anda bautizando más discípulos que tú, aunque Jesús no bautizaba, dice la Biblia, lo hacían los discípulos de él, pero el que le dio la noticia a Juan, lo que quería era sembrarle a Juan ese veneno. Sin embargo, Juan era maduro, y Juan dijo, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. En otras palabras, a él le toca. Él vino después, pero le toca a él ahora. Ya yo estoy para terminar. Y eso es algo hermoso. La gente, la generación, oigan, lo peor que le puede pasar a un creyente, a un padre, a una persona, a un pastor, a un líder, es que él muera y no haya nadie que continúe porque él detuvo a todo el mundo, porque nadie sabe hacer nada, porque no le permitió a nadie desarrollarse, que no hay quien continúe con lo que él levantó, porque él destruyó a todo el que estaba a su paso, que tenía probabilidades de salir con algo. Entonces la madurez te hace entender que lo mejor que te puede pasar es que puedas levantar a otros, restaurar a otros, empujar a otros, que alguien llegue más lejos, que si Dios levantó contigo un paralítico, salvó contigo 100 almas, que con el que tú formaste Dios salve miles de almas. Ese sería el mayor privilegio de alguien maduro. El maduro celebra victorias ajenas, el inmaduro sufre. El creyente maduro cuando ve que el reino avanza se goza. El creyente inmaduro cuando ve que el reino avanza y no es a través de él, sufre. Pero somos un equipo y si alguien anotó, el equipo entero ganó. Sí, no importa quién sea que haya bateado, quién sea que haya parado, todo el equipo celebra porque el equipo es ganador. Entonces en el reino de Dios somos un equipo, pero hay personas que dicen, no, si yo no fui que bateé, yo me voy a amargar la vida. Sí ganaron, el reino ganó, pero yo no gané. Eso se llama inmadurez y eso hay que trabajarlo en el corazón. Ahora, ¿qué hacer para trabajar en mí para madurar? La buena noticia es que todo creyente que ha alcanzado madurez una vez fue inmaduro y todo podemos trabajar. Cuando eres maduro, estás listo para recibir los misterios de Dios y de otros. En 1 Corintios 2, del 6 al 7, la palabra dice, hablamos sabiduría en misterio entre los que han alcanzado madurez. O sea que la revelación y la sabiduría de Dios comienza a manifestarse a los que han alcanzado madurez. Es por eso la importancia de ser maduro. ¿Qué tengo que hacer para trabajar en mí, para madurar? Pedir a Dios, Señor, quiero madurar. Siempre y cuando te percates que hay envidia, que te estás sintiendo mal porque alguien avanzó, que te estás sintiendo mal porque la iglesia de al lado creció más que la que Dios te puso en las manos, trabaja. Dile a Dios, quítame esto. Quiero madurar, quiero tener mentalidad de unidad y no mentalidad de individuo, porque somos uno.
Somos uno, señores. Si el reino alcanzó 1,000,000 de almas a través de otras personas y alcanzaste una tú, pues hay 1,000,000, una alma alcanzada por el equipo del reino y tú eres parte de ese equipo. Entonces, esto es maravilloso. Debemos orar. Señor, madúrame. Una de las cosas que el Señor me habló cuando comenzó a usarme muy temprano en el Señor, es que me dijo, tengo que bajarte. Y me bajó así de un lugar muy alto y me soltó para el suelo. Me dijo, si yo no te levanto de abajo para arriba, entonces tendré que dejarte caer una vez que estés arriba. Tengo que trabajar contigo, tengo que madurarte. Y de repente Dios comenzó a trabajar desde abajo hacia arriba conmigo. Cuando digo desde abajo, estoy diciendo desde adentro, desde el corazón. Señores, es impresionante. A veces van varios ministros a predicar a un evento y no pueden predicar, se alma una contienda porque ninguno he observado, y hay muchas personas maduras, pero he observado que en los lugares a donde me ha tocado ir y observar, algunas personas que usted no la puede juntar ministrando, porque uno le cae encima el mensaje del otro, el otro se pelea con el otro y vamos a ver quién movió más gloria, quién movió más unción. En ocasiones he ministrado en eventos donde la persona de adelante ha ministrado y yo he decidido no ministrar porque ya Dios le usó a él. Y hay personas que dicen, no, pero digo ministrar en orar por la persona, solo predico. Si veo que Dios lo usó muy tremendo, ahí cierro porque Dios lo hizo a través de él y no tenemos que medir competencias. Pero hay personas que me ha tocado ministrar en lugares donde ponen otro predicador, hoy me caen encima y que esto y que la ropa y que pueden andar y uno andando con ropa y con ropa que Dios le ha dado buena y comienzan a decir que tienen ropa pero no tienen gloria y atacar a uno que nada más le falta decir el nombre y se agarran todo el tiempo que le tocaba a él y al otro y decía, aquí no vinimos a ver gente, aquí vinimos a ver a Dios y agarran todo el tiempo. Un día una pastora me dijo, pastor, excúsenos. Habíamos ido de otra nación, se había ido todo el tiempo, le entregaron 40 minutos y la persona tomó 3 horas y lo único que le faltó fue decir el nombre mío y acabar conmigo porque lo hizo. Entonces, cuando me tocó, yo le dije, Señor, voy a ministrar tu palabra, a ministrar tu palabra. Señores, no somos competencia. Cuando somos maduros entendemos que si yo tengo que pararme detrás y decir, como dijo el predicador que pasó y Dios lo usó, eso no me va a quitar a mí nada. Cuando somos maduros entendemos que somos un equipo. Si hay 2 bateadores, 3 bateadores, él llevó la bola hasta allá, vamos a llevarla hasta allá y el otro que la saque y punto, ganamos, porque el reino gana. No hay que aplastar a nadie, no hay que decir no que ahora este y que aquel, no hay que aplastar a nadie. Entonces eso lo hace la madurez. Lo hace la madurez. De hecho, sentarse ahí, Señor, usa a mi hermano, úsalo, que fluya en gloria, que si nunca ha fluido en liberación, fluya, que si nunca ha sido usado para que las almas se conviertan y unirte ahí. No, Señor, bloquea todo esto hasta que me toque a mí, porque no hay madurez. La madurez te hace entender que ese que está ahí adelante y tú son una misma cosa, somos uno. Entonces debemos orar pidiéndole a Dios madurez y dice que el maduro por el uso tiene sus sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La madurez se adquiere con el uso de los sentidos espirituales. Cuando tus ojos espirituales están habituados a elegir lo bueno, ves algo que no debes ver y de este lado hay algo que sí puedes ver y tú estás ejercitado en mirar lo que conviene y quitas la vista de lo que no conviene. Cuando tú, el sentido del habla, del gusto que tú tienes, sabes desgustar qué puedo hablar y qué no, y elijo hablar lo bueno, entonces mis sentidos están ejercitados. Cuando yo elijo qué hablo, cuando yo elijo qué escucho, ok, escuché de todo y seleccioné lo bueno. Entonces soy maduro. La Biblia dice que los maduros, donde leímos en el texto bíblico, Hebreos 5:14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, la madurez se adquiere con el ejercicio de seleccionar lo bueno cada día con nuestros sentidos. Hay gente que dicen, ay, es que estoy atado por la pornografía y ¿dónde la ves? Ay, en el teléfono y no puedes bloquearlo, simplemente no verlo, elegir no verlo.
Ay, pero que es difícil, fácil no va a ser, pero de que puedes elegir, puedes elegir. Ay, es que esa mujer pasa por ahí sin ropa y se ve, sí, pero puedes mirar hacia allá. El maduro ejercita sus sentidos. Habla lo que tiene que hablar, controla su boca, controla su mente, controla su vista, controla y elige lo bueno. Ahí el creyente ya es maduro cuando tiene los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Sabe discernir lo bueno, sabe discernir lo malo y escoge lo bueno o lo que conviene, lo que ayuda, lo que debe hablar, lo que debe ver. Yo veo lo que quiero ver, no veo lo que no quiero ver. Y comencé cuando era nueva creyente con muchas ataduras, con muchas dificultades, llegué atada, muy atada a la pornografía y tomé decisiones firmes, firmes. Duré en ese tiempo 8 años con un teléfono análogo y sin internet en mi casa, hasta que tuviera dominio. Porque hay gente que dice, ay, es que estoy atada a revistas. ¿Quién compra las revistas? No la lleves a casa, quémalas. Ay, es que en el internet tengo y me levanto de noche. Pon bloqueos de canales para adultos, que no entre ningún canal a tu casa que tenga que ver con pornografía. Se ponen bloqueos. De hecho, se seleccionan los canales, se agarra la televisión, se tira el zafacón y dice, aquí cero televisión y punto. Hay que ser drástico con el pecado, si no, no vas a ser libre. Ay, es que si tú bloqueas, si bloqueas constantemente lo que entra a tu teléfono, no me llegan imágenes pornográficas a mi teléfono, me llegan mensajes porque el algoritmo se acostumbra a mandarte solamente lo que tú seleccionas. Entonces, es algo que lo puedes hacer y estoy hablando con gente que tiene que ser drástico. El pecado no se va a rendir, eres tú que tienes que sacarlo de tu vida porque Cristo ya te hizo libre y libertad no es que a ti no te va a dar deseo a lo primero de hacer la cosa mala. Libertad es que Cristo te dio la conciencia de conocer lo bueno y lo malo y puedes elegir. Puedes elegir. La elección al principio te será difícil porque estás acostumbrado a elegir lo malo, pero puedes elegir. Es lo que Dios dice. Yo pongo delante de ti el bien y el mal, pero yo te aconsejo que escojas la bendición para que vivas. Es todo lo que Dios hace. Pone delante de nosotros lo bueno y lo malo. Escuchadlo todo, oídlo todo y retén lo bueno. O sea, ejercita tus sentidos. Pero hay personas que lo escuchan todo y retienen lo malo. Ahí están. Usted se equivocó, usted dijo algo mal dicho. A eso lo único que se le quedó del mensaje fue eso. Ay, ¿qué se le quedó del mensaje? Ay, que el predicador cometió un error. Porque lo escuchan todo y retienen lo malo. Y hay quienes escuchan un desastre y encontraron algo bueno allí y extrajeron lo bueno. Esa es la madurez, el discernimiento del bien y del mal y saber escoger con voluntad firme y determinación lo que conviene. Cuando eres así, ya eres maduro. Es como los niños de la casa. El niño no sabe elegir entre si conviene o no conviene entrar un dedo o entrar un cubierto en el enchufe de electricidad. Y constantemente usted encuentra a los bebés pequeños entrándole palitos y alambres a los conectores de electricidad, porque él no sabe discernir entre lo bueno y lo malo. Un adulto no inventa de esa manera. Fácilmente un bebé ve una llama encendida, una vela, y va a entrarle los dedos, porque todavía él no tiene el discernimiento del bien y del mal y no percibe que se va a quemar haciendo eso. Y hay que estarlo cuidando porque se tiró de la mesa, se tiró de la escalera y si usted no lo cuida, se mata. Pero cuando él es más adulto, no hay que decirle que no le ponga el dedo a la lámpara, ya él no se la pone. No hay que decirle que no le entre palitos a la electricidad, ya no lo entra. Entonces, así pasa con nosotros. Cuando hemos madurado, no hay que decirnos que no veamos pornografía, no la vemos si no nos interesa. Y si aparece una imagen en el teléfono, está echada para allá inmediatamente porque podemos elegir. Tenemos la libertad de elegir. Así que fortalécete en el Señor, créele al Señor, dile, Señor, dame la fuerza, voy a tomar la decisión, voy a madurar, voy a crecer, porque solo los niños son aquellos que agarran y se comen lo que no se quieren comer. Agarran cualquier cosa y se la comen.
En una ocasión encontré el bebito mío pequeño debajo de la mesa, encontró el gato de la casa, había cazado una rata, se la había comido, había dejado la cabeza, y cuando yo encontré mi bebé, el más pequeño, se metió debajo de la mesa, acabándose de levantar, y cuando yo voy y lo miro, tenía la cabeza de la rata en la boca. ¿Por qué tenía la cabeza de la rata en la boca? Porque era un niño. ¿Por qué la gente, aún en el Señor, sabe que lo mata? Cosas que él destruye en su vida espiritual, que el pecado los mata porque están en condiciones de niño y se comen la rata. Pero cuando maduramos decimos, no, el pecado no me conviene, me hace daño. José salió huyendo. Hay personas que decían, no le voy a fallar a Dios. Otros lo obligaban a negar a Jesús y preferían que lo mataran y elegían servir a Dios. Porque cuando maduramos, tenemos la posibilidad de elegir. Así que Dios te dé fortaleza, nos dé fortaleza, y vamos a elegir y vamos a levantarnos y vamos a madurar. Y quiero la gente en los comentarios que dicen, voy a madurar, estoy en camino, estoy eligiendo, estoy sabiendo tomar decisiones de lo que conviene y de lo que no, qué amigos convienen, qué amigos no convienen, qué compañerismo conviene y qué compañerismo no conviene. Porque hay personas que quieren dejar el chisme y su mejor amiga es la más chismosa del barrio. Y la Biblia dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, y tú terminarás pareciéndote a las personas con las que mayor te juntas. Entonces tú hablas con ella, le dices, manita, tengo el plan de dejar el chisme, así que de ahora en adelante háblame de Dios, háblame de bendición. Y si la persona no entiende y no cambia, cambia de amigos, cambia de amigos. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, proclamamos tu palabra sobre tu pueblo, que sea tu gracia, tu gloria, tu poder sobre ellos. En el nombre de Jesús, declaramos tu palabra, que tu madurez sea sobre tu pueblo, que con valor, Dios mío, nos levantemos a elegir lo bueno cada día, a elegir serte fiel cada día, en el nombre poderoso de Jesús. Shalom, shalom.